de todos los timbres. Este es el momento de recibir, ya lo habíamos anunciado, al doctor Germán Haller. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Germán, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Un gusto charlar contigo. Muy bien, un gusto para nosotros también que nos recibas en tu casa, por ejemplo. Sí, exactamente, así es. ¿Cómo se te ha dado esta emergencia sanitaria a propósito del trabajo online, el trabajo desde casa, etcétera? Mira, bueno, yo tengo obviamente dos actividades, una es la docencia, la otra es el ejercicio de la abogacía. El de la abogacía se vio bastante resentido, ahora de a poco se está emparejando, aunque lejos todavía de la normalidad, pero en cuanto a la docencia, al contrario, la carga de trabajo es brutal, es muchísimo más, porque el haber dado los cursos online, es decir, a través de la plataforma que tiene la facultad, EVA, y el sistema WebEx, etcétera, que es parecido a Zoom, más o menos parecidos, cansa mucho más, es mucho más agotador en todo sentido. La atención que se tiene, en cualquier reunión en Zoom o lo que sea, la gente puede percibir esto, pero dando clase o el equivalente a clase es mucho más agotador, es mayor la atención y la atención. Entonces es cansador, eso hay que agregarle todos los cursos que uno ha tenido que dar, y a la postre, en lugar de disminuir el trabajo o limitarse, claro, se ha potenciado. Eso no depende de la Facultad de Derecho, creo que es en toda la enseñanza. Los docentes estamos deseando en todo sentido, pero en este incluido, volver a la verdadera normalidad, ¿no? Si claro, y en ese contexto, de verdad que todo este tiempo ha motivado, estimulado distintos razonamientos sobre distintas cosas, los que por definición incluyen distintas miradas y perspectivas. Pero si hay una unanimidad acerca de todo esto, lo que ha provocado es reconocer que el trabajo a distancia, el trabajo online, el trabajo desde la casa, en particular en la docencia, exige muchísimo más de los docentes, ¿no? Es agotador. Yo no me gusta compararla con otras actividades que yo no hago porque puedo cometer errores, pero sí puedo decir que la que hago es realmente agotadora, es estresante en muchos sentidos, y además ya no es la idea de horario. Me doy cuenta lo feliz que estaba de ir a facultad, llegar, dar mi clase, tomarme un café o no, lo que sea, al terminar la clase o lo que sea, y volver a mis actividades y de alguna manera, hasta que preparase clase para otro día, olvidarme de ese tema. Ahora uno está mucho más pendiente, y además hay que mantener contacto fluido y permanente con los estudiantes por email. Y yo he implementado todo tipo de fórmulas, no solo la clase por este tipo de soportes, sino además también utilizar el email y otras formas de comunicación para hacer las cosas bien. Ahora, por ejemplo, en lo personal, yo, claro, es la universidad, es una universidad estatal, yo lo que no quise es mantener contactos que no fuesen estrictamente estos así formales, muy informales no, porque si no puede haber una gran disparidad. Entonces el contacto que fuese a través de estas reuniones, primero empezamos con Zoom, después con WebEx, y el email, enviando email a todos, salvo alguna cuestión excepcional de alguna pregunta puntual del estudiante, como fórmula que estudié hace años en la UNED de Madrid en el año 2000 sobre cursos a distancia, que nunca pensé que me iban a servir tanto como ahora. Fue un curso que hice de 4 meses y me vino bárbaro, porque entre otras cosas tratar siempre de promediar, es decir, tener cuidado de que como estos contactos son menos personales, es decir, a distancia en definitiva, puedan implicar, al contactarse más con uno, de alguna manera perjudicar a otro. Esos son tipos de cosas que hay que manejar, un muy difícil equilibrio, que en lo presencial no es así, porque cualquier alumno habla inmediatamente con el profesor antes, durante o después de la clase. Esa inmediatez, en parte sí se perdió claramente. Y después, bueno, yo creo que los sistemas de educación a distancia son maravillosos, pero sigo pensando, pese a que en su momento hice una especialización en eso y todo, pero ojo, sigo pensando exactamente igual que varios profesores míos en España en su momento nos decían, que nada sustituye a la clase presencial. Lo que podemos hacer es respaldarla, colaborar, agregar o sustituirla en casos de emergencia como esta, que es así que nunca la estudiamos. Pero sí cursos a distancia, pero nada sustituye a un buen maestro, profesora, profesor, lo que sea,
dando clase en el aula con sus mecanismos de interacción, pero ahí en el cara a cara, ¿no? Y para terminar este capítulo, ¿vos das clases a estudiantes de grado o posgrado? Las dos cosas, porque de grado estoy dando ahora en la Facultad de Derecho los cursos curriculares, pero de posgrado en unos cursos que estoy dando para la Universidad de la Empresa, es una diplomatura en criminología y medicina legal. Yo de medicina legal no hablo, no quiero aclarar, es de los dos rubros, es de Guido Berro, un profesorazo realmente. Sí, claro. Y esos son clases, bueno, no hable de esas porque es agotador. Eso es peor todavía. Son 4, el curso es maravilloso, pero son 4 horas de Zoom, ahí es Zoom, por día, 2 días por semana. Te volvés loco, de 6 a 10 de la noche, realmente te volvés loco. Es decir, terminás que salís desesperado a pasear al perro, lo que sea, a esa hora necesitas hacer algo de calle, alguna cosa, porque 4 horas hablando de estas personas con un intervalo de 20 minutos, 15, 20, pero realmente es inhumano. Pero bueno, no hubo más remedio que hacerlo. Me gustaría que los oyentes de La Mañana en Camino conozcan tu mirada acerca de, bueno, todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo. Se supone que buena parte del público ya sabe que en Cámara Alta ya se discutió la LUC, se llegó a un acuerdo, se votó una ley. Esta ahora, de acuerdo a la ley vigente, recuerden que se trata de, precisamente, urgente consideración, pasará a la Cámara de Representantes y tendrá 30 días para su discusión. Y esta LUC es una de las llamadas así ley ómnibus, que incluye de muchas políticas públicas a propósito de diversos temas, y uno de ellos tiene que ver con la seguridad pública, en fin, como se le prefiera llamar. Y este capítulo, que además fue un capítulo muy aludido en el marco del pasado año electoral, bueno, tiene sus formulaciones que merecen entusiasmo por parte de algunos, que merecen expectativas por parte de otros y que merecen explícitas críticas por parte de otros más. Y en ese sentido, desde la mirada académica, técnica, Germán, ¿cuál es tu mirada acerca de este paquete de asuntos? Y bueno, empezaría por tu repartición en 3. Estoy en el tercer tramo, el de la crítica. El proyecto de ley, que todavía es proyecto, pero que tiene claramente visos de que va a ser aprobado, es decir, podrá hacerse ajustes, pero todo indica que va a ser aprobado, con más o menos. En el plano que concierne a mi terreno, seguridad, derecho penal, esos rubros que antes estaban ubicados en más o menos en el articulado un poco más de hasta el 100, es decir, más de 100 artículos, sí, cerca de 120, pero ahora ha ido cambiando, así que es difícil referirse a cada punto. Exacto. Y tomar en cuenta las múltiples discusiones y posibles modificaciones que se han hecho, y hay un margen de error en lo que uno diga en algunos aspectos. En lo medular se mantiene la misma estructura, es decir, la espina dorsal de lo que es el rubro de seguridad, derecho penal, procesal, penal, que no es tanto mi rubro, pero igual, eso se mantiene incólume, con algunos ajustes, algunas variaciones, pero el centro de lo que fue en buena medida campaña política y línea de actuación luego dentro de la coalición, digamos, se mantiene. En ese aspecto, no solo mi opinión personal, sino la del instituto que dirijo en la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, referido a penal, se pronunció francamente en contra ya a comienzos de febrero, cuando tuvimos el primer texto. Cuando llegó el segundo texto, revisamos el texto en sí, es decir, cada uno revisó, y en una reunión, ya no hicimos una reunión específica, simplemente planteé que estaba ese asunto y tampoco nadie lo apoyó. Y advierto, nuestro instituto tiene gente variopinta, en todo sentido, no es un instituto que esté alineado con ningún sector político como debe ser, es decir, por supuesto que hay personas que incluso tienen actividad política en distintos partidos, es decir, en su vida personal, pero eso no incide, por lo menos no me consta que así sea, al momento de opinar sobre estos temas. Y nos pronunciamos en forma inequívoca, en forma unánime, de todos los que participamos en esas actividades, en contra de este proyecto in totum. Cuando digo in totum, es de esos primeros 120 artículos. El resto no nos compete. Podemos concordar o no, es un tema totalmente aparte. Vemos que se plantean varias aseveraciones generales, que hay disminución de garantías, y esto muchas veces se visualiza como un tema equivocadamente, porque yo entiendo, la gente eso no tiene por qué tenerlo del todo claro, de que se trataría de hablar de garantías nada más que salvaguardar a los delincuentes para que poco menos que delincan mejor, y eso no es así. Cuando hablamos de garantías hablamos de personas que pueden estar meramente sospechadas, indagadas, que en un alto porcentaje luego son inocentes, como es lógico, en cualquier parte del mundo,
Estamos hablando de personas también culpables, pero que no por eso hay que pisotear los derechos, porque si no nos empardamos incluso con esas mismas personas cuando delinquen. Y estamos hablando también de garantías que son para alguien que ni siquiera está sospechado o indagado, pero que por X razón se puede inmerso en una suerte de requisa, investigación o allanamiento o lo que sea. Entonces todo eso no son meras protecciones para delincuentes, que también hay que prodigarlas como a toda persona, pero no está dirigido a eso. Cuando hablamos de temas de garantías, nos referimos a la garantía de un Estado de Derecho, para que el fiscal trabaje mejor, el policía trabaje mejor, la defensa también, a lo propio, y el juez, y el resultado sea un derecho, como dirán los franceses, comme il faut, como tiene que ser. Ese sería un poco un problema que vemos en general, no en todas las disposiciones relativas a seguridad penal de la LUC, pero que hay un hilo conductor de abatimiento de garantías, llevándolos a un criterio de mayor punitivismo, elevando en la pena a la complicidad en determinados delitos que son rapiña, acopamiento, etcétera, y otros más, y meten de repente a la receptación, elevando la pena de la complicidad al rango de la autoría o coautoría. Eso de ninguna manera puede, a mi modo de ver, aceptarse en un Estado de Derecho. A ver, repetime ese asunto. Claro, en delitos de cierta entidad, importantes, entre otros está lo vinculado a estupefacientes, rapiña, acopamiento, bueno, y otros más, no son muchos, y agregan receptación, que es un delito que no es necesariamente tan grave, en algunos puntos sí, en otros no tanto, quiero aclararlo. Se eleva la pena del cómplice. El cómplice es una persona que no es autora, es partícipe del delito, colabora, coadyuva de alguna forma, pero su labor no es indispensable. Es decir, para que se lleve a cabo el delito no hay por qué tener ese personaje al que hemos denominado, llamamos técnicamente, todos los códigos, cómplice. El régimen de complicidad es algo accesorio, satélite a la autoría y la coautoría, porque la coautoría sí es indispensable en este caso. Pero el cómplice, que no es un personaje indispensable en la realización del relato o del delito, siempre ha tenido históricamente una pena bastante reducida en relación al autor, por lógica. No es el autor material, no es el instigador, no es el ideólogo, aporta algún elemento, contribuye en la previa, da alguna afirmación, alguna información relativa que es sustituible por otro. Ni siquiera es el campana, la vieja figura del campana, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo sabe lo que es eso. El campana en realidad es coautor. ¿Por qué? Porque el campana cumple una función que puede ser primordial. Che, rajemos que viene la policía, por ejemplo. Esa es una función del campana. Que hay un dispositivo X de seguridad, que los han visto. Entonces ese no es el cómplice. La gente imagina al cómplice poco menos como el centinela o que está afuera avisando cuando alguien viene, y no es así. Eso es un coautor. El cómplice tiene una labor mucho más lateral. No se le debe elevar al rango de autoría. Digo, te menciono este caso, en la LUC estamos llenos de situaciones de estas. El tema, lo discutible de esas 4 horas de detención que una persona puede tener a nivel policial y sin que se le eleve al Ministerio Público, ni obviamente a la justicia, con el nuevo código, primero al Ministerio Público. Eso está absolutamente de más. Es obvio que puede haber una detención y que, si bien hay una orden legal... ¿Cómo es la cosa, digamos, pre-LUC? Y bueno, que la policía tiene que informar lo antes posible al Ministerio Público, en este caso con el nuevo código. Que ya no es nuevo, pero bueno, con el código del proceso penal. Tiene que informar. O sea, ¿quién? Al fiscal, digamos. Al fiscal. Al fiscal, el Ministerio Público Fiscal, sí. Tiene que hacerlo así. Con esto, uno dice, bueno, pero puede ocurrir con el sistema actual, antes de la LUC, que demore 4 horas y hasta más horas la policía en informar, puede ocurrir, como una cuestión de excepción. Y conforme también a la entidad de trabajo que tengan, las circunstancias. Decimos hasta el lugar donde esté, por más que hoy es relativo, porque con los celulares y toda la distancia es muy relativa, pero aún así aceptemos ese margen, y entonces hay una racionalidad en eso, hay una forma prudente de actuar, pero otra cosa distinta es ya darle las 4 horas. La policía no necesita que le den las 4 horas dichas por reloj así, puede necesitar a veces un rato porque no ha podido todavía hacer detenciones o porque no ha tenido algunos datos fundamentales. Entonces no tiene sentido que pongamos una especie de espacio, clausus, de 4 horas en que no tiene obligación de informar al Ministerio Público. ¿Y cuál podría ser el argumento? Porque, digamos, en cualquier discusión uno puede no estar de acuerdo con la perspectiva del otro. No obstante,
puede, y esto sería agradable que ocurriese, entender la perspectiva del otro. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro, sí. En este contexto, haciendo ese esfuerzo, ¿cuál sería la perspectiva del otro, aunque yo no la comparta, pero por lo menos para que pueda entenderla? Sí, el argumento es muy sensato y entendible, pero no la medida que se propone. Y es decir, bueno, tenemos que lograr que la policía trabaje mejor. Entonces, para eso darle más espacio, un respiro de unas horas en las que pueda investigar sin informar al Ministerio Público, devolviéndole parte de la égida de la investigación, que ahí se le está retirando, aunque sea provisoriamente, al Ministerio Público, fiscal, quiero advertirlo. Y entonces, y a su vez hay otro problema, en esas 4 horas incluso el individuo puede declarar sin presencia de un abogado, defensor. Es decir, que esto está hilvanado con otra propuesta de ley, está todo hilvanado, no es una cosa aislada. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros queríamos, cuando se modificó, cuando se creó un nuevo código del proceso, y ya mucho antes, ya se quería de mucho antes, que la policía no interrogue, sino que simplemente obtenga datos básicos fundamentales, filiación, ¿no? Es decir, quién es la persona, algún dato del hecho, algo inmediato, pero no el interrogatorio de fondo acerca de cómo han sido todos los sucesos y la mar en coche, porque yo no estoy pensando ya ni en las torturas, porque nuestra policía en general, cuando casos de estos son excepcionales y se detectan, se someten a la justicia los autores. Pero es verdad que este tipo de afirmaciones pueden fomentar en personas que ya nos puedan generar problemas en los cuerpos policiales, que en todas partes del mundo los hay, puede fomentar aquello de durante 4 horas vos sos mío. Sí. Eso es un tema que hay que evitarlo y hay que hacerlo y parecerlo. Hay que hacer todo, hay que dar total transparencia en esto. Este sistema no va de ninguna manera dirigido, sería un agravio a sus autores que con esto pretenden que se torture, no, de ninguna manera, pero es un mecanismo que en el mundo precisamente se ha querido eliminar para sacar, quitar, retirar todo tipo de suspicacia sobre esto. Es decir, que es serlo y parecerlo. Pero no solo eso, la policía está bien que investigue, no nos oponemos a que investigue la policía, pero que lo haga con un director técnico que sea el fiscal. Eso es algo por lo que se ha bregado mucho en muchas partes del mundo. Ustedes podrán observar hasta en muchas películas que se trabaja así. Digo la película porque la gente puede saberlo por eso. No es buena forma de estudiar la película, pero de todas maneras, más o menos da una idea. Cuanto más esté metido el operador jurídico, es decir, en este caso el fiscal, más garantías vamos a tener, incluso para que la causa culmine con la condena, porque siempre a veces se tiende a pensar solo en la inocencia del delincuente y que no lo es. No, estamos hablando incluso para asegurar que no pasen cosas tales como en su momento la cadena de custodia con O.J. Simpson y que terminó que no se le pudo imputar el delito de homicidio, que casi seguramente lo haya cometido. Su esposa, ¿te acordás? Hace ya muchos años, en los 90. Sí, sí. No recuerdo en la primera mitad de los 90. O sea que, para lo que estás diciendo, claro, porque en general se ha instalado la idea de que, bueno, hay muchas ideas que se han instalado. Una es que las garantías que solo un Estado de Derecho puede dar a sus ciudadanos termina siendo una especie de puente para la impunidad de los criminales y delincuentes, ¿no es cierto? Sí, se afirma, pero es una afirmación liviana de cascos. Pero lo que pasa que, si eso fuera cierto, estaríamos en condiciones entonces de fragilizar la importancia que tiene el Estado de Derecho. Por supuesto, es que es una afirmación que de tanto repetirlo se valida por buena, es el teorema de Thomas, una afirmación que es falsa o mentira, que se afirma muchas veces, nunca es verdad, pero produce efectos verdaderos. Pero, estimado Germán, hay un asunto que me gustaría que a ver qué mirada tenés, porque yo puedo entender que esa afirmación y la insistencia en repetirla puede emanar, digamos, de voces que de pronto no tienen mucha vocación por el Estado de Derecho. ¿Se entiende lo que digo, no? Y sí, puede provenir de eso, ahora, puede provenir pero, sin embargo, cultura. Nuestra experiencia, y quiero conocer tu opinión, demuestra que personas que son notorios defensores del Estado del Derecho, que incluso en ciertas circunstancias ellos o sus partidos han luchado cuando este se perdió, se fragilizó, aún así abrazan ese relato. Sí, porque
tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Es decir, se repite tanto, y yo lo que creo, y en esto yo respeto a la clase, sector, como se le quiera llamar, político o política, que obviamente tienen que mirar la urna y tienen que buscar los votos, y es lo legítimo en un sistema democrático, así que no lo digo con un sentido negativo, pero los técnicos no miramos eso, nosotros no nos vota nadie, tampoco nos votarían si nos postulásemos, pero nosotros no estamos mirando en qué quiere la gente, en una afirmación en la que la gente, como sí, concepción general, no es la entendida. Uno respeta y acata a la mayoría, sin duda. La gente decide quién va a comandar el buque del país uruguayo por 5 años, y no importa si es acertado o desacertado, porque mi valoración no es la tuya, etcétera. Pero son cosas distintas. Cuando llegamos a este plano, no hacemos una elección de cada artículo, porque entonces tendríamos que transformar a todos, no ni siquiera en abogados, en expertos en materia penal. Es inviable, es como que discutamos cada cirugía que va a llevar a cabo un médico. Si hay cosas en la vida que hay que entender que no se pueden manejar con ese concepto, que tenemos que remitirnos a un plano técnico, y que entre otras cosas sea expresión de la Magna Carta, que es la Constitución, y que le gana a esas meras mayorías, porque para eso se necesita mucho más todavía. Se necesita una asamblea, claro, por ejemplo. Entonces, para alterar o cambiar ecuaciones que tienen que ver, y eso en su momento en el instituto lo dijimos, con lo que es el plasmar la Constitución en la vida diaria, estas cosas la hieren, la golpean. Habrá que discutirlas en su momento, plantearlas si corresponde en la Suprema Corte de Justicia, y se verá lo que se diga, pero por lo menos tenemos la sensación o olfato de gol de que esto anda próximo a lesionar aspectos de rango constitucional que tienen que ver con las garantías, que no son meramente del Código del Proceso o del Código Penal. Ellos deben replicar y transformar en letra viva lo que dice la Constitución. Tú dices entonces que en los artículos correspondientes a la seguridad pública, algunos de los que cuenta ya con aprobación de la Cámara de Senadores, ¿rozaría, digamos, su condición de inconstitucional? Algunos de ellos podrían, por lo menos es dable suponer que pueda ser totalmente planteable y discutible. Mencioname alguno que todos nosotros podamos entender con relativa facilidad. Y algunas de las cosas, lo que tenga que ver, por ejemplo, con registro, lo que pueda tener con registro tiene que ver. La afirmación es una situación medio rara. El artículo 49 en el proyecto anterior, no sé actualmente cuál es el número, pero en el 49 que habla de la presunción de inocencia del funcionario policial. ¿Por qué se va a establecer una presunción de inocencia del funcionario policial cuando todo ciudadano es presuntamente inocente por la Constitución? Es una vía elíptica de cambiar tu y mi presunción de inocencia. Es decir, el funcionario policial que actúa en su labor es más presuntamente inocente que vos cuando caminás por la calle. Eso es una afirmación, es muy elíptico, eso yo no entiendo, es decir, creo entenderlo, pero no veo para qué hay necesidad de decir que es presunto inocente el que sabemos que es presunto inocente. Yo creo que el idioma es claro. Si yo digo que alguien es presunto inocente y no se lo estoy diciendo a los demás, que son iguales, entonces no son tan iguales. Y el policía no necesita que le den una presunta inocencia, porque además es relativa y cae enseguida. Se vincula también a un incremento en la legítima defensa del policía, que es falaz, porque en realidad es relativa y desaparece en el chasquido de los dedos, pero de todas maneras se añade eso. Todos esos puntos están en el borde de la Constitución. Y digo en el borde porque para analizar si es inconstitucional o no, yo diría esperar a que tengamos una letra más sólida, más fehaciente, ver qué ocurre. Es decir, para mí es inconstitucional, pero prefiero dejar un margen de duda, incluso para que los propios constitucionalistas opinen y nos ilustren sobre lo que les parece a ellos. Y podría mencionarte varios más, si querés, decir, cómo seguir. Hay otros asuntos que algunas miradas críticas han señalado a propósito de esta ley, de este proyecto de ley, y que, por ejemplo, incluyen lo que algunos llaman el gatillo fácil. ¿Tú lo ves de ese modo también? No es que proponga, el proyecto de ley no propone el gatillo fácil, pero es una bastante lógica consecuencia que se podría derivar de ella, de esa ley si sale como ley. ¿Por qué? Porque ningún artículo te dice que el policía tira y después pregunta, no es eso, no dice eso. Pero en el momento que le está dando esta
repito lo de la legítima defensa presunta, repito lo de la legítima defensa ampliada, presunta y ampliada, nadie sabe para qué las dos cosas, en artículos totalmente dispares, uno en el artículo 1 del proyecto, el otro en el artículo 49, una sistemática que es absolutamente contradictoria. Agregás a eso, agregás la posibilidad de los registros, agregás la posibilidad, no es gatillo fácil, pero en ese entorno de las 4 horas de detención, eso no sería gatillo fácil, pero sí está en un entorno en que se le da a la policía prerrogativas que están de más porque el policía ya tiene previsto en su ley orgánica, digamos, del campo policial, el equivalente al cumplimiento de la ley para actuar, tiene una causa de justificación más sólida que incluso la propia propuesta en el artículo 1 de este proyecto de ley para modificar la legítima defensa, y que termina entreverando los cables y le va a generar a un policía que de repente no tenga la mejor formación o la adecuada formación, le va a generar la imagen o la sensación, le puede llegar a generar la imagen o la sensación, para ser más preciso, de que puede actuar más livianamente, y no es así. Aún con esta disposición legal, si se lleva al plano de su vigencia, se van a encontrar con que cualquiera de las presunciones que se han afirmado son relativas, decaen muy fácilmente. Yo creo y sostengo claramente que un policía, educándolo adecuadamente, Uruguay ha tenido siempre, en general, muy buena policía, hay que mejorarla, pero tiene buena policía, educándolo adecuadamente no necesita una modificación legal de este tenor. Algún ajuste puede ser, pero este tipo de legislación legal penal no. Lo que necesita es instruirlo mejor. Usted sustituye la mejor educación por una disposición para una persona que no está mejor educado y que le da una herramienta por lo menos confusa en la interpretación, porque plantea graves problemas hermenéuticos esto. ¿Cómo interpretarlo luego? Y en esa misma dirección va otro de los artículos que han sido vistos con miradas subrayadamente críticas a propósito de lo que podríamos llamar el aumento de la autoridad policial, que ésta pueda resolver un acontecimiento de apariencia delictiva, esto ha sido muy criticado también, o incluso que incluye a la famosa a esta altura ofensa verbal. Sí, hay un par de artículos que guardan relación con eso. Uno es crear un delito que es una rara avis interris, una ave rara que anda por la tierra ahí, que es una antesala del desacato o el desacato. Ya está contemplado el desacato. Sobre eso se nos pidió información en la Comisión del Senado. Me pidieron un informe sobre 4 artículos en concreto. Uno de ellos fue e informamos, porque no fui yo, solo lo hizo otra persona del instituto y lo acoplé todo a un informe, pero que no hay necesidad ninguna porque si es el desacato ya está contemplado en nuestro código, ya está. Ajá. Y si es una antesala, que es lo que creo que apunta por unas supuestas ofensas que pueden ser cualquier cosa dicha desde en una manifestación, en un evento deportivo, público, lo que sea, es innecesario porque más allá de que sean inconductas sociales y que las censuramos, no hay por qué elevar al rango de delito determinadas cosas que se dicen de una manera sin mayores, sin más cosa que la efusividad o una molestia en el momento. Es decir, el funcionario policial también tiene que recibir en su formación el temple suficiente para saber dirimir cuando está ante algo que es verdaderamente agraviante a la figura, etcétera, de cuando sea un insulto o algo dicho en forma totalmente liviana, que es inadecuado, que nadie se lo va a elogiar, que está mal que lo haga la persona, pero que puede ser el fruto de determinadas emociones, manifestaciones o lo que fuere. Si no, imagínate por un momento en cualquier manifestación, por 18 de julio, lo que sea, alguien que diga la menor cosa, no un coro, ni siquiera nada por el estilo, y ya la policía procediendo a la detención de ese individuo, sometimiento a la justicia. Estamos todos locos con eso. Es inviable. Eso no quiere decir que le demos la bendición a ese tipo de equivocadas, malas afirmaciones. Bueno, hay que poner un límite entre lo administrativo y lo penal. Germán, ayúdame en esto, pero lo que acabas de decir justamente forman parte de esa mala praxis de discusión que solemos tener, ¿no?, cuando abordamos los temas. Y sí. Parece que advertir que o tener una mirada crítica para la naturaleza de este artículo implica por sí mismo una actitud condescendiente a quien le falta respeto al otro. No, ninguna manera. Pero ¿no crees que se ha dado esa se dará patológica situación, ¿no? O crees esto o crees lo otro, ¿no? Yo creo que serían rechazables, es decir, tanto la instauración de este tipo penal como la manifestación con o sin ese tipo penal
de agresividad y de insulto, de agravio a cualquier funcionario. Son andariveles distintos. La respuesta verdadera está en el campo administrativo. Entiéndase, el decirle al individuo, apersonarse al individuo, decirle que no profiera sus insultos. Hay un policía bien formado tiene otro tipo de respuestas a esto, que no es ni pegar ni detener. Es decir, que en el medio hay un camino inmenso. Ese es el camino que tenemos que formar en la Escuela Nacional de Policía y no darles leyes para no educarlos. ¿Se puede decir que la LUC, desde la perspectiva de la seguridad, sufre de esa tentadora conducta del sistema político tan desarrollada desde la recuperación democrática para acá, que es la inflación punitiva? Sí, por supuesto. Va por ese camino, sí. No es la única, hemos tenido un montón. La ley del lavado de dinero fue una máquina, un tremendo inflador de conductas criminales. Pero sí, montones. Y ya no depende a esta altura ni de partidos políticos, creo yo, ¿no? Ajá. Está comprobado que no. Pero incluso por lo que decíamos antes, no solo el desacato, también está la resistencia que va de la mano, es otro tipo penal que va de la mano. Así que es como se crea esa especie de desacato raro, también se crea un delito de resistencia para la persona que oponga cualquier tipo de reparo, digamos, a ser detenida. Y eso también es otra cosa que está mal, porque el derecho a resistencia es algo que existe y está previsto en la Constitución por vía, no a texto expreso, sino por vía indirecta pero clara, en el derecho a la libertad de todas las personas, inclusive al peor de los criminales. Entonces, si a mí me van a detener y yo he delinquido, es con natural, no en el sentido biológico, sino en mi formación como ser humano, tender a la libertad, ¿no? Yo tiendo a la libertad. Sí. Como tiendo a la libertad, es lógico que no quiera que me detengan. Si yo cuando me van a detener, y es un tema que hay que explicarlo con cuidado, ¿no? Si a mí cuando me van a detener, yo saco un arma, entonces estoy cometiendo un delito contra el funcionario público. Si yo tomo en lugar de un arma, tomo una piedra, un palo, lo que sea, también delinco contra el funcionario público. Si lo tomo a golpes, también delinco. Si prefiero insultos, depende un poco lo que haga y como diga. Depende cuál sea mi forma de reacción. Pero una mera protesta, un mero reclamo de que no me detengan, que es injusto, o que yo no fui, o cosas por el estilo, o que yo abra los brazos de modo tal, ¿no?, como parezca el hombre araña, y no entre, no permita que se me meta, tratar de impedir que se me meta en el patrullero. Sí. Eso, aunque yo sea culpable, no estoy hablando del hombre inocente, estoy hablando de una persona culpable, eso no se puede imputar como ni desacato ni como resistencia. Esta figura se llamaría delito de resistencia, pero no sería una verdadera resistencia importante, porque el funcionario tiene la formación para actuar de esa forma y con la progresividad en el uso de la fuerza someterme ajustado a derecho. Ahora, cosa distinta es que yo entre y destroce todo el patrullero, entre y tome a golpes todo lo que encuentre, en la dependencia policial, donde sea, ahí sí voy a cometer delitos pero que ya están previstos. Si un ciudadano hiciera eso hoy día, sin que la LUC esté aprobada, ¿ya no hay normas que sancionan esa conducta? Depende, para la mera resistencia, si no llega al nivel de desacato, es decir, la desobediencia, la ofensa, bueno, todo lo que se prevé con las medidas. Romper el patrullero a patadas o a palazos. Claro, eso es delito, por eso dije, puede resistir, es decir que no quiere ir detenido, que es injusto, por qué me llevan a mi preso, forcejear un poco, no tirar golpes, ahí están los límites. La agresión es una cosa, la mera resistencia es otra. La persona, el caso típico que ponemos toda la vida en la facultad o lo que sea, que viene de la práctica, no es una ficción nuestra. Digo que esa frase se abraza para que no lo lleven preso a una columna o se abraza a un poste del alumbrado y queda abrazado. Y hay que separarlo como con una espátula prácticamente, ¿no? Hay que sacarlo. Eso la policía lo sabe hacer y lo hace, y no lo muele a palos, lo hace bien. Entonces no tenemos por qué crear un delito para ese individuo. Imagínate ahora que en lugar de detenerme bien, bueno, no a mí, a vos, en lugar de detenerte bien, te detienen mal porque tú no has hecho nada. Yo era el malo, vos sos el bueno. Tú no hiciste nada. Vos sos el bueno, yo soy el malo. Pero no hiciste nada. Sí. Pero hay desde un error en la policía o una persona que dijo que eras vos y no eras vos. En fin, cosas que pasan y que son habituales o normales, cosas que pasan en la vida, llevan a la persona por lo que fuere equivocada. Te parecías por más que no tenés nadie parecido a vos, pero igual, te pareces a fulano de tal. Estupendo. Tú te resististe, tal como dije, no le pegaste al policía, simplemente opusiste esa resistencia casi que pasiva, es decir, de acá no me muevo, mi honra está en juego y de aquí no me muevo, ¿te acordás de Lelutier? Bueno, fenómeno, tú te resistís, entonces ¿qué va a hacer el policía? Se va a constatar que tú no eras la persona, pero así sí, pero se resistió. Sí, eso se resistió.
me imagino yo lo que sería el delirio de formalizarte, seguramente sin reclusión, pero formalizarte, someterse a una conducta penal, porque te resististe, porque el delito está instaurado si sale, aprueba esta ley. Entonces tú, que te resististe adecuadamente, tu conducta no queda subsumida en nada, porque tenés ese delito, te queda la idea de la resistencia. Pero alguien podría decir, alguien que esté a favor de la LUC o que promueva estos artículos, decir, no, doctor, usted lo lleva a una situación de absurdo casi ridícula, es obvio que esa persona... Es cotidiano esto. Esto es cotidiano lo que estoy diciendo ahora. No tiene nada de extremo. Personas, todos los días debe estar pasando ahora. Gente que debe ser arrestada y no quiere ser arrestada, detenida, conducida, y que se resiste no excediendo su derecho de resistencia constitucional. Y que la mayoría del funcionario policial, lo que estoy diciendo, lo sabe además. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada muy elaborado. Y a la inversa, personas que son incorrectamente detenidas, no por mal proceder del policía, sino porque la información era equivocada. Tantas personas que se las lleva detenidas o lo que sea para algo y después resulta que no eran. Y esa persona que se resistió de alguna manera, porque se le quemaba el guiso, por lo que tú quieras, le vas a imputar este delito. No se lo vamos a imputar. El fiscal lo va a entender, el juez también. No me diga que lo va a entender el juez o fiscal. No apostemos a que sean todos tipos macanudos. Digámoslo en la ley. Germán, alguien hace este comentario. Los argumentos de Germán están llenos de supuestos. Dice, por ejemplo... No, vayamos por partes. No hay supuestos. Los supuestos serán los de la persona que lo dice. Yo llevo 35 años viendo realidades, no supuestos. Los supuestos no son. A propósito de lo que se aprobó, dice, por ejemplo, que en ese lapso de 4 horas la policía podría interrogar al acusado sin su abogado. Lo que nos dice es que el acusado puede oponerse a ser interrogado hasta que no llegue su abogado. Se supone mal la persona que dice eso. Los supuestos no son míos. La persona evidentemente lo leyó de apuro. En esas 4 horas el individuo, si quiere, puede declarar. Ese si quiere puede declarar no es un derecho del individuo, eso es lo que nos mata, porque quiere decir que el individuo asustado y convencido de que quizás con esto le pueda salir mejor, le va a salir peor, cante flor, haya hecho o no haya hecho, no me interesa, y va a decir cosas que no tiene por qué decirlas. Así que no, de ninguna manera. La persona de esas 4 horas, primer punto, puede declarar sin presencia de abogado. Tendría que ser al revés, no debe poder declarar sin presencia del abogado. Claro. Y igual incluso no te digo más, están replicando mal hasta la enmienda Miranda, porque esto es una especie de copia, aparentemente, no lo sé. Tiene pinta de ser la enmienda Miranda de Estados Unidos, que no es mala, no estoy en contra de ella, que el individuo, aquello que se le ve en las películas donde lo detienen, pero con la diferencia de que en la enmienda de Miranda se le dice de entrada y lo de las 4 horas no corre, es en el momento de la detención. Acá lo van a tener 4 horas macerando como las frutillas. La advertencia, enmienda Miranda o advertencia, alude a eso que vemos en la película, usted tiene derecho, bla, 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 bla. Claro. Si puede declarar si quiere, todo lo que hice se puede usar en su contra, y si no puede reclamar la presencia de un abogado y por lo tanto no declarar hasta que llegue y lo asesore, porque no es simplemente estar el abogado como un florero. Hablar con el abogado, sí, claro, tener intimidad en ese sentido, reserva con el abogado y después ver lo que va a decir. Y igual, de todas maneras, hay un concepto sobre el cual me parece como sociedad estamos obligados a trabajar, porque justamente uno de los principios es démosle más tiempo a la policía para que pueda trabajar mejor, como si ponerse a disposición de la fiscalía fuera sinónimo de trabajar peor. Exacto, yo creo que es una, a mi modo de ver, ¿no? Entiendo al que quiera opinar distinto, por supuesto, pero me parece que es una errónea apreciación de los hechos. Pero razonemos por el absurdo. No tiene que ser exclusivo del policía. El policía tiene para investigar hasta que el delito, hasta que caduque la acción o hasta que prescriba el delito, como de la mano del Ministerio Público, que es el que tiene que mandar. Si no están confiando en el Ministerio Público, bueno, diga claro, la Fiscalía usted considera que no sirve para investigar. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que ha demostrado servir para investigar, con aciertos y errores como todo el mundo, la policía también comete errores. Es que yo creo que ahí está una de las implícitas, y digo de gusto implícita, madres del borrego, ¿no? Que en la acción, vuelvo al arranque, se ha instalado la idea que las garantías que necesariamente identifican a un Estado de Derecho están siendo visualizadas como una especie de barrera para generar justicia. Claro, y no lo son. Es decir, uno cuanto más conoce de este tema, más trabaja en la práctica, además de este tema y todo, se da cuenta
la importancia que tienen. Ya ni siquiera hablemos a veces de las garantías, porque está tan manoseado el concepto de garantías. Hablemos de los derechos de las personas, que ahí son derechos para todos, derechos para victimarios, derechos para víctimas, derechos para todos. Cuando hablamos de los derechos de las personas, la gente lo entiende. Mira, todo lo que yo pueda decir, lo puedo expresar bien, mal, más o menos, puedo estar equivocado, la gente lo entiende enseguida cuando le pasa a él. Cuando le pasa a un ser querido, todo lo que estoy diciendo ya dejan de ser esos supuestos, hipótesis, cuestiones de los profesores que no tienen nada de idea de la vida real, pero nosotros vivimos la vida real, no somos meramente los profesores, vivimos el ejercicio de la profesión, somos defensores de delincuentes y somos defensores o asistentes letrados de denunciantes, es decir que tenemos esa gran ductilidad que nos permite ver las cosas no con razón, pero por lo menos muy cercano de la verdad. Y honestamente afirmar, está todo muy bien, cuando a usted le pase que usted, su hijo, para allegado suyo, tenga un inconveniente X de atropellar a alguien con el auto o lo que sea, ahora va a entender aquello que decía usted que no respecto de los derechos y las garantías. Ahora va a entender que las personas no deben ser tratadas como pichis. Ahora va a entender que no son reos, que son ciudadanos que en todo caso cometieron un ilícito y ameritan un reproche penal. Perfecto, en eso estamos de acuerdo, pero cuando a las personas se les pone nombre propio y lo llevamos al plano de la cercanía, lo entienden enseguida. Hay que no explicar ningún código penal, Ahí es facilísimo el tema. Bien. Germán, porque tenés obligaciones, precisamente por lo que hablamos más temprano, es que te libero ahora, pero bueno, con entre comillas, compromiso, porque sé que lo haces con mucho gusto y con mucha generosidad, de reencontrarnos más temprano que tarde, ¿sí? Cómo no, cuando quieras, Alejandro, para mí es un gusto y bueno, charlar un rato siempre hace bien, movemos las neuronas. Cuando hablaste del instituto, porque está bueno que la gente no quede afuera, te referías al Instituto de Derecho Penal, ¿no? Sí, el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Gracias, Germán, y buena jornada. Igualmente, muchísimas gracias. Pasemos bien, un abrazo. El doctor Germán Haller, el experto abogado penalista, docente, integrante del Instituto de Derecho Penal, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.